¿En el ensamblador qué es? ¿A raíz de qué nace el ensamblador? Nace o proviene de la naturaleza humana, que es la pereza. Llegar y andar teniendo este cuidado era terriblemente tedioso. Era mucho más natural, puedes tener algo de esta manera. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Lo primero que se hizo era tener un for room. Decir, este patrón de bits es un add, este otro patrón de bits es un AND, y así consecutivamente. Entonces, al inicio, cuando se programaba en lenguaje máquina, era con el forrito ir haciendo la traducción. Pero en el primer lenguaje ensamblador, primero hacía el programa acá, y luego con el forrito hacía la traducción de esto a esto, haciendo las conversiones. Lo tenía apuntado por ahí. Ya luego lo que se buscó es crear un programa que se encargara de hacer lo que hace el forrito, que de manera automática convirtiera esto a esto. Ese programa tiene un nombre. ¿Te acordás de ese nombre, Gabriel? Hay un programa que se encarga de traducir el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Vos, Steven, ¿te acordás del nombre de ese programa? Y es vacinosísimo. El programa se llama el ensamblador. Entonces, me decían acá, el ensamblador es el programa que se encarga de traducir el código en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. ¿Me explico, Steven? Bien, entonces, concepto importante. Lenguaje ensamblador no es lo mismo que lenguaje ensamblador no es lo mismo que ensamblador. Lenguaje ensamblador es el conjunto de mnemónicos en el que usted programa. El ensamblador es el programa que se encarga de tomar un programa en lenguaje ensamblador y traducirlo al lenguaje máquina. Entonces, eso es repasando un poquito de ensamblador. Entonces, programar en lenguaje máquina es tedioso y propenso a errores, como nos podremos imaginar. Sin embargo, en los 1950 llegan e inventan ensamblador, que utilizaba mnemónicos que el ser humano puede interpretar, que son bastante naturales para el lenguaje de un ser humano, con nombres simbólicos, con una sintaxis simple, que se traducen al lenguaje máquina directamente. Entonces, lenguaje máquina unos y ceros tiene una traducción directa al lenguaje ensamblador, que es una representación mnemónicos para el ser humano, y existe un programa que se encarga de traducir del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina llamado ensamblador. Maravillas del lenguaje ensamblador, calcula desplazamientos. Esto es lindísimo. Y calcula desplazamientos quiere decir que podemos ya utilizar jump etiqueta, branch etiqueta. En, Antes del ensamblador teníamos que hacer manualmente el cálculo de la dirección específica a la que queríamos llevar el programa. Teníamos que sentarnos a hacer el cálculo específico. El lenguaje ensamblador ya hacía esto de manera automática. Nosotros podíamos utilizar etiquetas que nada más poníamos en alguna parte del código. Maravillas que tenemos, macros, pseudo instrucciones. ¿Te acordás que era una pseudo instrucción, Gabriel? Muy bien, una pseudo instrucción, para que repasemos el concepto, es una instrucción que el hardware no puede ejecutar, pero el ensamblador sí. Va de nuevo.
Una pseudo instrucción es una instrucción que el hardware no puede ejecutar, pero el ensamblador sí. ¿Cómo se hace eso? Era, por ejemplo, si en MIPS usted tiene una pseudo instrucción que es como branch less than equal. Correcto, pero eso es una pseudo instrucción. ¿Por qué? Porque el ensamblador, a convertirlo en lenguaje máquina, convierte esto a varias instrucciones. Ahora sí, tiene las pseudo instrucciones, que entonces son instrucciones virtuales que el ensamblador puede interpretar, pero el hardware no. Sin embargo, el ensamblador se encarga de convertirla en varias instrucciones que hacen esa función que el hardware sí puede interpretar. El lenguaje ensamblador, pues, mucho más sencillo que lo que nos podremos imaginar, sin embargo, seguía siendo no portátil. Y esto ocurre hoy en día, el lenguaje ensamblador para ARM, solo en arquitectura ARM, para x86, solo para arquitectura x86. No hay kit en MIPS, solo para arquitectura MIPS.